Recuerden, estamos viendo esta predicación titulada Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Estamos viendo algunas de las cosas que Edwards decía y nosotros estamos corroborando en las escrituras que es así, ¿verdad? O sea, lo importante es la palabra de Dios y sin duda alguna que Edwards tenía esto en mente y tenía la palabra enfrente de él. Dice hermanos la historia que cuando Edwards estaba predicando este sermón tenía sus notas y la Biblia aquí, no veía a nadie. No, posteriormente le preguntaron que por qué hizo eso, por qué tenía la Biblia aquí y no veía a nadie. Entonces Edward dice que porque lo importante de observar para él en ese momento era la palabra y no quien estaba adelante. Otra vez se me olvidó, perdón. Entonces, hermanos, déjenme poner aquí el celular. Entonces, vamos a meditar en esta predicación, pecadores en manos de un Dios airado. ¿Quién recuerda en qué versículo está basada esta predicación? ¿En qué versículo está basada esta predicación? ¿Alguien lo recuerda, hermanos? Deuteronomio 32:35. Vaya, vamos allá. Deuteronomio 32:35. Vamos allá. Deuteronomio 32:35. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Recuerden que ya meditamos la semana pasada en esta frase, a su tiempo su pie resbalará, y veíamos que nos está poniendo un cuadro donde estamos parados en un piso inclinado, aceitado, ¿verdad? Encebado, donde tarde o temprano vamos a caer. Y también decíamos que a su tiempo o cuando llegue la consecuencia del pecado, Dios soltará. Dios no nos sostendrá, sino que dejará que el pecador se resbale. Y terminamos viendo la semana pasada esto que se llama en teología la espiral descendente, donde la condición de un pecador se empieza a volver cada vez peor, de tal manera que queda totalmente inmerso en el pecado. Recuerden que citábamos ahí las veces que Pablo dice, por lo cual Dios los entregó, por lo cual Dios los dejó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Dios los soltó. Dios ya no sostiene a un pecador que insiste en no arrepentirse. Dios nos habla una y otra, a veces nos habla ya de una manera más fuerte, podemos decir un gritito, ¿verdad? A veces Dios nos habla con disciplina, pero si nosotros no entendemos, llega el momento que Dios nos suelta para que ese pecador resbale, caiga y se vaya hasta lo más profundo. Esa es la idea que tiene Pablo en mente y esa es la idea que Jonathan Edwards tenía en esto. Hermanos, quiero iniciar el día de hoy citando un pequeño párrafo de esta predicación de Jonathan Edwards que a mí me pareció bastante concluyente, pero no solamente concluyente, directo, muy directo, hermanos. O sea, yo creo que si Jonathan Edwards viviera en estos tiempos, ya lo hubieran matado, lo hubieran revivido y lo hubieran vuelto a matar, y así lo traerían al pobre Edwards por esta predicación. Pero antes de citar ese párrafo, déjenme ir a oración, déjenme orar. Señor, gracias por acercarnos a su palabra, Señor. Lo hacemos de manera indigna, principalmente yo, Señor. Soy indigno siquiera de tocar este libro tan maravilloso que es la Biblia, Señor. Como algunos teólogos del primer siglo llamaron a los libros de la ley, libros que se contaminan con las manos. Mis manos contaminan su palabra tan solo con tocarla. Pero Señor, en su gracia y en su misericordia, usted ha tenido a bien levantarme como ese simple mesero que sirve a sus ovejas el alimento que usted ha preparado.
Por lo cual les ruego que el Espíritu Santo actúe, que abra sus corazones, Señor, que abra su entendimiento, su retención, que puedan retener la palabra, Señor, que usted les va a predicar en este momento. Señor, que su palabra no regrese a usted vacía, sino que cumpla todo propósito por el cual usted le envió. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, déjenme iniciar con esta cita de Jonathan Edwards. Cito: el comentario acerca de las palabras que ahora quiero enfatizar es este: no existe nada que mantenga fuera del infierno en ningún momento a los impíos, sino simplemente la discreción de Dios. Al decir discreción de Dios, me refiero a su discreción soberana, su voluntad absoluta, no restringida por ninguna obligación, no obstaculizada por ninguna dificultad, ni ninguna otra cosa que quisiera indicar que la simple voluntad de Dios no tiene en ningún momento o en ningún grado o en ningún sentido nada que ver con la preservación de los impíos en ninguna instancia. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo Jonathan Edwards? Que si un pecador no ha sido echado en el infierno, es por la paciencia de Dios. Hermanos, la predicación anterior estábamos hablando de esto. Y estábamos diciendo que si el juicio de Dios no llega a nosotros inmediatamente porque cuando pecamos, es porque Él tiene paciencia. Recordemos lo que dice el Antiguo Testamento: Él es ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia y perdonar, pero que no es inocente al culpable. El hecho es, hermano, que si nosotros estamos pecando pensando que el juicio de Dios va a pasar por alto sobre mí, quiero decirte que estás muy equivocado. Tarde o temprano el juicio de Dios nos va a alcanzar. Tarde o temprano el juicio por nuestros pecados va a llegar a nosotros. Tarde o temprano las consecuencias de mi actuar y de mis decisiones me van a pesar. Eso es lo que está diciendo Jonathan Edwards. La verdad de esta observación, hermanos, se hace evidente cuando consideramos lo siguiente. Número 1, déjenme citar nuevamente a Edwards. A Dios no le falta poder para echar a los impíos al infierno. ¿Alguien cree que a Dios le falte poder para echar a los impíos al infierno? No. Las manos de los hombres no tienen fuerza cuando Dios se levantan. Las manos de los fuertes no tienen el poder de resistirle, ni nadie puede librarse de sus manos. Entonces, hermanos, si Dios tiene el poder para echar al pecador al infierno, la pregunta es: ¿por qué aún no lo ha hecho? ¿Por qué aún no lo ha hecho? ¿Por qué Dios no agarra a Gerardo Velázquez Márquez cuando está pecando e inmediatamente lo echa al infierno? La respuesta nos la da Pedro en su segunda carta. Vayan a segunda de Pedro, queridos hermanos. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Y vayan al capítulo 3. Versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y ahí la palabra de Dios dice en segunda de Pedro 3, 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios pasa por alto nuestros pecados en el momento? Porque Él es paciente esperando que todos procedamos al arrepentimiento. En su paciencia, queridos hermanos, Dios es tolerante en el buen sentido de la palabra.
Él en su infinita paciencia no ejecuta el juicio que debería ejecutar, dado que Él espera que los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice, porque Él no quiere que ninguno perezca. La voluntad deseada de Dios, así se llama este texto en teología, la voluntad deseada de Dios. La voluntad deseada de Dios es, no quiero que ninguno se pierda. Por eso Cristo no ha regresado, hermanos. Por eso es que no hemos sido arrojados al infierno. Por eso es que los santos del Antiguo Testamento no fueron arrojados al infierno. Por eso Romanos 3 nos dice que Dios pasó por alto sus pecados, siendo paciente hasta que viniera el medio de salvación. Pero eso no significa, hermanos, que ese juicio de Dios no vaya a llegar. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano vas a tener que entregarle cuentas a tu Creador. Pero también que tarde o temprano las consecuencias de tu pecado llegarán aquí, en esta tierra. La gran mayoría de las veces que sufrimos, realmente es por eso, por nuestro pecado. Y por nuestro pecado no confesado. Esa es una gran herramienta que usa el sufrimiento, el pecado. Dios no solamente es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo con mucha facilidad. Hermanos, vayan conmigo a esta imagen. Si Dios creó los cielos y la tierra, si Dios separó las aguas de las aguas e hizo la expansión, si Dios llamó a lo seco y lo seco salió, si Dios formó la luna, el sol y las estrellas y las hizo explotar en la galaxia, si Dios creó las plantas tan solamente con su voz, creó los árboles, creó los vegetales, creó los frutos, creó los minerales, si Dios con su sola voz creó a los animales del agua, a los marinos, a las aves que vuelan sobre los cielos, dice Génesis. Si Dios con hablar creó a los animales terrestres, si Dios con soplar infundió vida en un ser inanimado que había hecho con sus propias manos, llamado hombre, ¿ustedes creen que para Dios les sea complicado mandar a alguien al infierno? No. A veces pensamos que Dios no ha juzgado mi pecado, que Dios no me ha dado las consecuencias de mi pecado, porque tal vez Dios estará entreteniéndose haciendo alguna otra cosa, o tal vez no va a pasar nada. Pero ¿qué crees? Esa es una falsa imagen tuya. Como dice Pablo en Romanos, queriendo ser sabio te haces necio. Porque dices, no va a pasar nada, pues nunca me ha pasado nada. Lo he hecho muchas veces y no ha pasado nada. Bueno, hermanos, tarde o temprano tu pie resbalará. Algunas veces las autoridades terrenales enfrentan la dificultad de no poder vencer a un rebelde que encontraron manera de fortificarse y se ha hecho fuerte por la cualidad de sus seguidores. Por ejemplo, hace unos días platicaba con alguien de Historia de México y en nuestro México hubo un nombre que puede ilustrar esto perfectamente, el Negro Durazo. ¿Han escuchado ese nombre? Bueno, ese apelativo, el Negro Durazo, jefe de la policía judicial en México, el cual robó mucho, hizo muchísimas casas, era un sádico, un sanguinario, y él decía: nadie me puede juzgar, ¿quién puede estar encima de mí? Si hasta el mismo presidente está de acuerdo con lo que estoy haciendo, el poder ejecutivo me respalda en lo que estoy haciendo. Pero hubo algo que Negro Durazo nunca pudo escapar: al juicio divino. Y muchas veces el cristiano, queridos hermanos, actúa de esta manera. Digo, no importa que peque, no va a pasar nada.
ya he pecado muchas veces y nunca ha pasado nada. Entonces eso quiere decir que el amor, escuchen esto, el amor de Dios es tan infinito por mí que nunca va a pasar nada. ¿Pero qué crees? No es así. No es así. Con Dios no es así. No hay nada ni nadie que pueda oponerle resistencia al poder de Dios. De tal manera que Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Y los demonios en poderío están en un estatus más grande que nosotros. Es más, Satanás tiembla. Y Satanás es el ser de toda la creación más poderoso de Dios. Y él tiembla. Imagínense esta mano, esta imagen, hermanos. Imagínense esta imagen. Una hiena no puede ponerse al tú por tú con un león a menos que esté acompañada. Y aun cuando esté acompañada, el león ruge y las hienas se dispersan. Ahora imagínate a un cachorrito recién nacido. A un chihuahua. Menos que un chihuahua. Una cosita recién nacida que cabe en tu mano. Imagínense que se ponga al tú por tú con un león. ¿Sería lógico? Bueno, los salmos, en el libro de los salmos, David dice que nosotros somos más o peor que gusanos. Eso somos, hermano. ¿Delante de quién lo está hablando David? Delante de Dios. Somos peor que gusanos delante de Dios. ¿Podrás oponer alguna resistencia? La verdad es que no, queridos hermanos. La verdad es que no. Aunque muchos se nos unan, aunque formemos una gran multitud de enemigos aliados contra Dios, ¿qué creen que va a pasar? No vamos a resistir. Y Apocalipsis nos da una imagen de esto en la batalla del Megido, donde todas las naciones se van a juntar en contra del Mesías. ¿Y qué va a hacer Cristo? Dice Apocalipsis, con una sola palabra de su boca, matará a todos. Y estamos hablando de todas las naciones, queridos hermanos. ¿Qué nos puede esperar de manera individual? Somos como manojos de paja en un torbellino. O somos una gran cantidad de rastrojos en llamas devoradoras. Les hablo en los términos que ustedes conocen. ¿Qué es el rastrojo? ¿Qué pasa si le pongo tantito fuego ahí? Nosotros somos eso delante del poder de Dios. En su misericordia Él aún no nos ha consumido. No es fácil, hermanos. No es fácil ponerse en contra de Dios. Miren, para nosotros como humanos, nos es fácil pisotear y aplastar a un gusano que vemos arrastrándose por el suelo, ¿verdad? ¿Sabes el gusanito y qué haces? Muerto. Nada más. O a veces las hormiguitas, porque yo lo he visto y debo confesarles algo, yo también lo hago con tu puro dedo índice. Así. ¿No? Luego te lavas las manos, ¿no? Pero es muy fácil aplastarlos. ¿Por qué, hermano? Porque hay una superioridad, hay una grandeza en tu estatus humano a su estatus de insecto. Quédense con esta imagen en su mente. A nosotros nos es fácil. También nos es fácil cortar un hilo delgado. Por ejemplo, en nuestra ropa vamos caminando, vemos que hay un hilo y ¿qué hacemos? Siempre veo que le hace, porque nunca me he explicado eso. Yo también lo hago. Hacemos ruedita y ¿qué hacemos? Paz. Aunque a veces ese hilo se va todo, ¿no? Pero bueno, nos es fácil arrancar un hilo. ¿Por qué? Porque nuestro estatus humano es mayor que el de el hilo. Así de sencillo. Bueno, así es de fácil para Dios
agarrar a un humano y arrojarlo al infierno. Así de fácil. Así de fácil. Así de sencillo. Así es de sencillo para Dios hacer caer a sus enemigos al infierno. Quiero que veamos la imagen de Dios. Quiero que veamos la imagen de Dios. Vayan al libro de Isaías. Vayan al libro de Isaías, hermanos, por favor. Libro de Isaías. Libro de Isaías. Capítulo 42, versículo 4. Isaías, capítulo 42, versículo 4. Lo leemos todos juntos, dice la palabra. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Qué nos está enseñando Isaías? Dios no se va a agotar. A Dios no le va a causar algún esfuerzo hasta que establezca su justicia. No solamente en Israel, aquí dice las costas, las costas son una imagen que significa todas las naciones. Si Dios va a establecer su ley y no le va a costar ningún esfuerzo, ¿qué te puedes esperar tú, hombre vano? Regresen al capítulo 41. Y vuelve a mencionar las costas. 41.1. Isaías 41.1. Y vuelve a mencionar las costas. Escúchenme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente ¿a qué? A juicio. Todo va a ser juzgado. Y sin ningún esfuerzo, hermanos. Ahora, ¿cuál es el contexto de este juicio? El contexto de este juicio es impresionante. El libro de Isaías es impresionante, como todos los libros de la Biblia. Pero este contexto es más que impresionante. Regresen al versículo 12 del capítulo 40 de Isaías y vean la base de este juicio. Vean la base de este juicio, hermanos. Isaías 40:12. Dice la palabra: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? A ver, espérame. ¿Cómo? Obviamente esta es una figura, pero nos está ilustrando algo. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Hermanos, ¿alguno de ustedes alguna vez lavándose las manos o bañándose ha tratado de agarrar el agua? ¿O le hacemos así? ¿Qué pasa? Y es prácticamente nada de agua. Es muy poca el agua que estoy tratando de agarrar. Ahora, la imagen de Isaías sobre Dios es que toda el agua que existe, ¿con qué la midió Dios? Con el hueco de su mano. En este pequeño orificio, en este pequeño huequito que se te hace tu mano cuando la semicierras, si me permiten decir así, ahí Dios tiene el agua, todo el agua que puede existir. ¿No? Les comentaba en alguna ocasión una ilustración de un, esto es verdad, hermanos, de un niño que me decía en alguna ocasión: oiga, pastor, entonces Dios disciplina a las personas. Sí, si te portas mal, Dios te va a disciplinar. Y el niño me decía: imagínate si una nalgada de mi papá me duele, ¿cómo será una nalgada con la manota de Dios? En su infancia, en su inocencia,
El niño lo vislumbra de esa manera, pero tiene razón en lo que dice. O sea, imagínate si Dios puede contar o tener todo el agua, medir la precisión en el hueco de su mano. Y luego dice, y los cielos con su palmo. Ahora quiero que note que aquí dice los cielos, no dice el cielo. Cuando dice los cielos se refiere a los 3 cielos que hay: nuestra atmósfera, el cielo que vemos, el espacio, el cielo que no vemos, y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Y dice que todo eso Dios lo midió con su palmo. ¿Qué es un palmo? O sea, esto que para nosotros es grandísimo, si yo veo de aquí a los cerros, queridos hermanos, y ya se me hace retirado, mi visión solamente alcanza hasta ahí, y veo como unas pequeñitas casas ahí por el cerro, hasta ahí llega mi visión y las veo así muy, muy borrosas. Imagínate que para Dios todo el universo es esto. Esa es la base del juicio, hermanos, y sigue diciendo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos, como cuando le haces, cuando agarras la sal, todo el polvo de la tierra. Hermanos, ¿quién pudiera contar de nosotros todo el polvo de la tierra? Y Dios. Sí. ¿Se dan cuenta? Él sabe cuántos se me han caído todos estos meses. Los tiene perfectamente contados. Bueno, sin duda alguna que Isaías está ilustrando la infinidad, el poder y la grandeza de Dios. Y esa es la base del juicio. ¿Ya lo vieron? Ese es el contexto del juicio del que está hablando Isaías. Lógicamente, por eso dice Apocalipsis que los cielos y la tierra huyeron delante de su presencia en el día del juicio. No se hallaron más. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tarde o temprano, el juicio y consecuencia de mis pecados me va a alcanzar. Hermanos, quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué somos nosotros o qué tenemos nosotros para pretender hacerle frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y ante quien las rocas se desploman? No sé si alguna vez habían pensado eso, queridos hermanos. A veces medito o me pongo a pensar en Éxodo 19, cuando la Shekinah se manifiesta, porque Dios va a revelar la ley, va a dar la ley, y dice la escritura que el monte y la tierra temblaron, ¿no? Y había relámpagos y hubo oscuridad, y la voz del pueblo la voz de Dios estremecía al pueblo de tal manera que el pueblo le dice a Moisés: acércate tú, porque si nosotros nos acercamos nos vamos a morir. Y estaban viendo una nube. Era una nube. La Shekinah era una nube. Imagínense cuál va a ser nuestra reacción al ver al Rey de Reyes cara a cara. Ellos veían una nube. En el Antiguo Testamento veían una nube. Ahora imagínate verlo a Él. Pero esa Shekinah que estuvo presente en el tabernáculo, que estuvo presente en el templo, que posteriormente entró en un cuerpo humano en el templo, es el mismo que está presente hoy aquí. Hermanos, yo no concibo cómo podemos estar delante de la presencia de Dios sin que temblemos. Yo no lo concibo y me lo pregunto a mí mismo. ¿Cómo es posible que Dios viva dentro de mí y yo no tiemble delante de su presencia? Y la justificación que yo uso es por su amor, por su misericordia. No, hermanos, ese es un pretexto de la falsa gracia. ¿Quién era Juan? Un discípulo de Jesús. ¿Cuál era el título de Juan?
El discípulo al cual Jesús amaba. ¿Y qué le pasó a Juan cuando había Jesús resucitado? Apocalipsis capítulo 1, cuando lo vi, caí como muerto. Y el discípulo amado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué creen que tengamos? ¿Qué creen que tengamos o poseamos? Que no debemos de temblar delante de la presencia de Dios. Y viene la teología liberal y te dice, no, es que a Dios no se le teme. ¿Cómo? Porque esa es la teología liberal, hermanos. Teología liberal es, vive, no pasa nada, tú vive y sé feliz, ¿no? La teología liberal te dice eso, pero ¿qué te dice la Biblia? Teme a Dios en el Antiguo Testamento. Pablo te lo dice de otra manera en Filipenses capítulo 2. Ocúpate de tu salvación, ¿cómo? Con temor y ¿qué? Otra vez, con temor y ¿qué, hermanos? Pero no tiemblo yo ante la presencia de Jehová. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos? Cito a Jonathan Edwards. Ellos merecen ser echados al infierno. Por lo tanto, la justicia divina nunca se interpone, no objeta el que Dios use su poder en cualquier momento para destruirlos. Más bien, por el contrario, la justicia clama pidiendo el castigo infinito de sus pecados. Fin de la cita. Hermanos, la presencia de Dios debe de tener o debería tener un resultado en nuestra vida. Estás hablando de Dios. Yo a veces no entiendo cómo le tenemos más miedo al pastor que a Dios. Fíjense esta ilustración. Hay que hacer lo malo, pero cuando no nos vea quién. A ver, espérate, pero te está viendo Dios. El pastor, lo más que te puede decir es lo que siempre les digo. Hijo, mano. Nada más, hasta ahí. Yo no los puedo juzgar, yo no los puedo condenar. Yo estoy en la misma condición que ustedes. Soy un pecador que está siendo regenerado, que está siendo santificado y que va en ese mismo proceso de santificación progresiva junto con ustedes. Hermanos, soy uno más de ustedes. Solamente que en la gracia de Dios, Dios me ha puesto como líder para predicarle su palabra y guiarlos en su palabra. Pero soy un humano más. Si yo los veo pecando, ¿qué puedo decirles yo? Solamente, hermano, recuerda que la Escritura dice, o lo que a veces les digo, revisa tal predicación, ya se te olvidó. Hasta ahí es lo único que puedo hacer. Pero ten cuidado de que no te vea quién, el pastor. Aguas, porque ahí viene el pastor. No, hermanos, hay alguien que está contigo todo el tiempo, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas camino a tu trabajo, cuando estás trabajando, cuando estás con tu familia, cuando estás en lo más íntimo, hay alguien que te está viendo ahí, que es infinitamente superior a cualquier pastor. Y a él sí témele que te vea. Decía una vez el pastor Antonio Ortega, la palabra que más, escuchen, la palabra que más miedo le da a la iglesia es, tienes que hablar con el pastor. No, hermanos. La palabra que más debe de temer al cristiano es, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él está en todo momento. Es más, en este momento yo no puedo ver qué estén pensando ustedes. Bueno, los que estén pensando, algunos ya están orando, ¿verdad? Estándose su coyotito. Pero yo no puedo ver qué hay en tu corazón. Es más, me puede estar hasta insultando en este momento. Yo no lo sé.
Pero hay alguien que sí ve hasta lo más profundo de tu corazón. Hay alguien que ve de manera clara lo que tú estás pensando en este momento. ¿Quién es? Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice ahí: yo Jehová, que escudriño la mente y los corazones, y que discierne el pensamiento, vamos a parafrasear, de cada uno de ustedes. Él sí lo ve, hermanos, él ve en lo más íntimo de mí. Eso es lo que debo de temer. Eso es lo que debo de temer. Mira, no hables así, te va a escuchar el pastor. Espérate, te está escuchando Dios. Él es el importante. Él es el importante. A final de cuentas, en ese día del juicio yo voy a llegar con ustedes y le voy a decir: Señor, te los entrego, son tuyos. Lógicamente le tengo que dar cuentas. Espero en Dios decirle: y no perdí a ninguno de los que me diste. ¿No? Que lo veo muy difícil, ¿verdad? Pero a final de cuentas, el juicio ejecutado en ustedes, ¿quién lo va a dar? Dios. Y es Dios el que va a decir: bien, buen siervo fiel, o es Dios el que va a decir: siervo malo y negligente, échenlo a las llamas de afuera. Es Dios el que va a decidir. Porque, hermanos, en este momento hasta yo puedo decirles: no, ustedes son, no, pero más que salvos. O sea, los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel van a ser quitadas para que se sienten ustedes. Hermanos, eso sería mentirles. Yo no veo qué hay dentro de ustedes, así como ustedes no ven lo que hay dentro de mí. Ustedes pueden decir hasta de manera arrogante: yo creo que era Pablo, Pedro, luego Spurgeon y Edward, se me están ocurriendo así los nombres, no lo estoy llevando en orden cronológico, y Calvino, y Martin Lloyd Jones, y Sugel, y Paul Washer, y el Gera. No, hermanos, ustedes no ven lo que hay dentro de mí. ¿Quién de ustedes en este momento puede asegurar al 100% que este hombre que les está predicando la palabra verdaderamente es salvo? ¿Quién lo puede asegurar? No estoy poniendo en tela de juicio mi salvación, porque no vaya a pasar, hermanos, que ¿viste cómo el pastor dijo que no era salvo en el púlpito? No, hermanos, no cambien las palabras. Estoy usando una ilustración. ¿Quién de ustedes puede afirmarlo a ciencia cierta? Porque a veces decimos: no, sí, yo creo que él sí, porque se porta bien. No, espérate, la salvación es por obras. ¿Sí me explico? Solamente es Dios el que puede escudriñar nuestro corazón, de tal manera que Pablo dice que él se autoexaminaba, no fuera a ser que creyendo que él era un heraldo, es decir, un portador del rey, él mismo fuera a ser desechado en el día final. Como Pablo diciendo: a lo mejor voy a ser desechado. Pero espera, Pablo, tú escribiste 13 cartas del Nuevo Testamento. Dios a través de ti plasmó la palabra, su palabra. En ti Dios forjó la teología cristiana. Y me dices que vas a ser desechado. Entonces, ¿Pablo dudaba de su salvación? No, más bien Pablo era consciente de su pecado. Déjame usar una ilustración de Jonathan Edwards. Cito: la justicia divina dice del árbol que produce las uvas de Sodoma: córtalo. ¿Para qué? Para que no inutilice también la tierra. O sea, para que no haga inútil la tierra. Córtalo. Vayan a Lucas 13:17. ¿De dónde sacó esta idea Edwards? Lucas 13:17. Lucas 13:17. Déjenme que llegue ahí, hermanos. Lucas
13, 17. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Lucas 13, 17. No, 13:7, perdón. Lucas 13:7. Lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios en Lucas 13:7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? No hay buen provecho, gracias. Déjenme ir a la traducción libre de este texto. Es la traducción libre, no estoy hablando de nadie. Por favor, hermanos, cuando digo es una ilustración o voy a traducir el texto, si ustedes se lo ponen, es porque algo hay. Porque luego me reclaman: ay, pastores, que usted me dijo a mí. No, yo no le dije a nadie. Yo la aventé al aire y cada quien se puso donde quiso ponerse. La traducción libre de este texto de Lucas 13:7, el final es: ¿para qué quieres algo inútil? La higuera era inútil. ¿Por qué? Porque no daba fruto. ¿Para qué quieres algo inútil en la tierra? Eso es lo que está preguntando el Señor. Pero esta idea Jesús la da de sus apóstoles, de sus discípulos, en otro evangelio, Juan 15. Vean esta idea en Juan 15. Vayan a Juan capítulo 15. Y Jesús va a hablar exactamente de la misma idea, para que alguien teólogo aquí no me vaya a decir: no, le está hablando a los judíos, ¿eh? No. Vean esta idea en Juan 15. Juan 15, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Es la misma idea que Lucas 13:7. El pámpano, la higuera, la rama que no está dando fruto, ¿qué va a hacer Dios con ella? Pero el que esté dando fruto lo va a limpiar para que dé más. Ustedes saben más de eso que yo, queridos hermanos. ¿Cómo es ese proceso? Alguien que me explique ese proceso. ¿Cómo se limpia una planta para que dé más fruto? ¿Cómo? ¿Y cómo se llama el podar de Dios? Pruebas. Señor, yo voy tan bien, o iba tan bien, bien consagrado, y de repente me empieza a ir bien mal. Hermano, no lo veas como una tragedia. Más bien piensa que es el labrador limpiando el pámpano. ¿Para qué? Para que des más fruto. Ahora, quiero que vean esta idea. Quiero que vean esta idea porque más adelante Jesús dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Final del versículo 5, porque separados de mí. Entonces, ¿cómo podemos pretender servir al Señor o decir que estamos sirviendo al Señor si estamos alejados de Él? Oye, hermano, ¿usted a qué se dedica? Ya, póngase a servir en la iglesia. No, hermano, yo ni tiempo tengo de ir a la iglesia. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero yo estoy sirviendo al Señor. Mi pregunta es, ¿cómo? Si Jesús dice, no se puede. Para que puedas servir al Señor necesitas estar unido a tu Señor. Pero si no estás unido al Señor, entonces eres un pámpano, perdón, voy a cambiarlo. Soy un pámpano seco, sin fruto, inútil, que para lo único que sirve es para ser echado en las.
llamas. Esta es la idea, amados hermanos. Continúa diciendo Jonathan Edwards, cito: la espada de la justicia divina está en cada momento blandeada sobre sus cabezas, y lo único que la detiene es la mano deliberada, misericordiosa y la mera voluntad de Dios. Fin de la cita. Hermanos, no podemos perder más tiempo. O te unes a la vid o sepárate de una vez. No podemos perder más tiempo, porque así ya seremos conscientes de nuestra propia realidad. Si permanezco en la vid, mi resultado será fruto, salvación. Y si no, pues ya estaré consciente de que, pues ya voy al infierno, pues ya qué más da. Como dicen algunos, ¿no? Pues ya, pues me tocará irme al infierno, pues ya ni modo. No sabes lo que dices. Déjame terminar, queridos hermanos. Como les había dicho la semana pasada, voy a tardar muchas semanas analizando este documento, pero que nos quede bien claro, queridos hermanos. Número 3, dice Jonathan Edwards: ellos ya han sido sentenciados a condenación en el infierno. No solo merecen con justicia ser arrojados en él, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha determinado entre él y la humanidad, ha dado su fallo contra ellos. Y bajo ese fallo permanecen de manera justa, que van al infierno. Voy a cambiar de cita. Fin de la cita, perdón. Voy a cambiar de cita. Déjenme citar al pastor Paul Washer, al hermano Paul Washer. No es pastor en realidad, ¿verdad? Dice lo siguiente, cito: la mayoría de los que ocupan un asiento en una iglesia evangélica se va a ir al infierno. Pero sigue diciendo Paul Washer: la mayoría de los que ocupan los púlpitos para predicar la palabra, perdón que haga las comillas, se van a ir al infierno. La mayoría de los que salen a predicar en las calles, hablando de un falso evangelio que la gente está creyendo, no solamente va él al infierno, sino que está arrastrando al infierno a los que van tras él. Fin de la cita. De tal manera, hermanos, que dice un dicho: de los no arrepentidos está lleno el infierno. Déjame cambiar un poco el dicho: de los que creen que se arrepintieron está lleno el infierno. Eso es lo que nos está diciendo Edwards en este apartado que les acabo de leer. Hermanos, ¿qué crees que te ha hecho salvo? No me contestes, yo sé que tú sabes que te ha hecho salvo. ¿Venir al templo? ¿Aventarte una medio oración que siempre es la misma cuando comes? Y rápida porque ya hay hambre. Ya, oren porque ya, esto urge. ¿Medio leer las escrituras? ¿Diezmar? ¿Aportar para sostener la obra de Dios? ¿Crees que eso nos va a hacer salvo? ¿Qué nos va a hacer salvo? Cristo. La fe en Cristo. Pero déjame decirte que esa fe, más bien voy a cambiarlo. Hay dos justificaciones en la Biblia. Hay dos tipos de justificaciones en la Biblia. ¿Lo sabían? Hay una justificación por fe y una justificación por obras. Alto, antes de que me apedreen. Déjenme explicar. Justificación por fe es: creo en el Señor y soy salvo. Justificación por obras es: ya que creí en el Señor, lo manifiesto en mi manera de vivir delante de los hombres. Por eso Jesús decía: para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Para verificar que mi justificación ante los hombres es real, tengo que verificar que mi justificación delante de Dios es real. Eso es lo que salva, hermanos. Justificación delante de Dios por fe, justificación por obras delante de los hombres. La que vale, que es por fe, se refleja delante de los hombres. Déjame hacer una pregunta. Lo leí en un libro no cristiano, pero cuando lo leí dije, sí, cierto, y me dolió feo. Dice este libro, cito, se escuchó un, hermanos, mínimo, disimulen. Dice este libro, el libro se llama ¿Por qué no soy cristiano? Cito, ¿en dónde es el lugar donde peores pensamientos tienen? ¿Dónde están las personas donde peor hablan? ¿Dónde se encuentran los humanos donde peor se comportan? ¿Dónde están los humanos? ¿Dónde están aquellas personas que ayudan pero después te lo reclaman? ¿En dónde están aquellos que son misericordiosos pero porque te piden regresar esa misericordia? ¿En dónde están los que más se pelean? ¿En dónde están los que más se critican? ¿En dónde están los que más se juzgan? ¿En dónde están los que más se traicionan? La respuesta es una iglesia cristiana. Fin de la cita. Y dije, hijo, ¿te tuviera enfrente? Y dije, ahí está, ya le diste la razón. Hermanos, somos pecadores en regeneración siempre y cuando esa regeneración sea real en nuestra vida. Porque a veces usamos eso como una excusa para pecar. Hermano, ya le predicamos de esto, hermana, ya le dijimos de esto. ¿Cómo es posible que lo siga cometiendo? Hermano, soy carne. Sigo siendo humana, porque usted no es pecador, usted también peca. Más bien hemos agarrado eso como una justificación para seguir en nuestros delitos y pecados. Aquel que comete eso, ¿a dónde creen que va a ir? Juan 3:18. Juan 3:18. Y voy a terminar con esto, hermanos. Juan 3:18. Juan 3. Estoy en Juan 3 y estoy buscando Juan 3. Discúlpenme, hermanos. Juan 3:18. Lo leemos todos juntos, queridos hermanos. Juan 3:18. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Oiga, pastor, pero aquí está mal usted, porque aquí nada más habla de creer. ¿En dónde dice que las obras? Lee el siguiente versículo. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo Jesús está ligando justificación delante de Dios por fe y justificación delante de los hombres por obras? Así que, amados, todos los inconversos, aunque vayan a una iglesia cristiana, pertenecen propiamente al infierno. No hay más, hermanos. Y no les voy a decir perdón que se los diga. No les tengo que pedir perdón por la palabra de Dios. Cristo está siendo claro. ¿Por qué? Porque como dice Jesús en Juan 8:23, son de abajo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice vosotros son de abajo? Son del infierno. Están amarrados allí. Ese es el lugar que la justicia de Dios les da. Es el lugar que la palabra de Dios los condena. Es la sentencia de la ley inmutable de Dios. Hermanos, pero para eso vino Cristo. Para librarnos de ahí. Para
para sacarnos de ahí, nos desamarra del lazo del infierno. Nos justifica ante la condena de la palabra, refiriéndome a la ley. Aplica su gracia para que la ley en nosotros, más que condenación, sea un tutor que nos lleva al Hijo de la promesa, que es Jesucristo. La ley para nosotros es un cuidador que nos asegura la salvación en Jesús. ¿Por qué insistir amarrados en un lugar donde ya no estamos? Déjame poner esta ilustración para terminar. Es como un canino, un cachorro, que siempre lo tuviste amarrado. Y el día que lo desamarras, él siente que todavía está amarrado. No, hermanos, ya no estamos amarrados. Mi querido hermano Efra citaba un texto en la mañana en la clase. Hemos sido libertados, hermanos. Ya no somos siervos ni del pecado, ni de Satanás, ni ciudadanos del infierno. Ahora somos siervos de Dios, obedientes en Jesucristo, ciudadanos del cielo. Eso eres, eso soy. Entonces comportémonos como es digno de nuestro llamado. Porque en serio, hermano, no creas que por estar aquí te vas a salvar. No creas que por escuchar a este gritón te vas a salvar. Tienes que escuchar a Cristo. Es más, hermanos, cuando me escuchan este gritón ni lo pelo. Escucho al que está atrás de este gritón. ¿De quién viene realmente este mensaje? A él voy a escuchar. A él voy a seguir. Eso es lo que dijo Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y me ¿qué? Y me siguen. Así que, hermanos, ¿eres vid? Perdón, ¿eres el pámpano en la vid que da fruto o eres el pámpano seco que no da fruto? ¿Eres la hoguera que da fruto o eres la hoguera seca que solamente sirve para ser cortada? Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Si eres de la higuera seca, arrepiéntete, hermano, pero arrepiéntete de verdad. Pero si eres de la higuera fructífera, dile: Señor, límpieme. Límpieme para que yo dé más fruto. De tal manera que cuando su hijo venga y me diga, como dice en Lucas 13, ¿en dónde está mi fruto? Yo le dé no solamente uno, no solamente al 30, sino al 100 por uno. ¿Qué quiere decir? Que multiplique de acuerdo a los dones y talentos que Él me dio. Y entonces podrás certificar que realmente perteneces a Dios. ¿Por qué? Porque eres la higuera que Él ha puesto para llevar mucho fruto. Oremos. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Es maravillosa, Señor. Es maravillosa y sin duda alguna lo que el Espíritu Santo hizo Jonathan Edwards y que nosotros estamos verificando, que en lo que nosotros estamos examinando en estas semanas, es maravilloso, Señor, porque está en su palabra. Gracias por usarlo, Señor, a Él. Gracias por dejarnos estos documentos históricos tan hermosos, tan importantes, basados en su palabra, y que nos ayudan, Señor, a creer lo que ellos creían, a vivir lo que ellos vivían y de la forma en que vivían, Señor. Padre, les sigo rogando lo mismo, que el resultado que dio esta predicación de Edwards en la iglesia de aquellos tiempos sea el mismo resultado que dé en la iglesia de estos tiempos. ¿Por qué, Señor? Porque está basada en su palabra. Y no es la predicación de Edwards, Señor, es su palabra. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Dios les bendice, queridos hermanos.